Comenzar. Si alguien quiere ver el control, igual se puede acercar, se lo puedo mostrar. ¿Ya? ¿Cómo está el control? ¿Fácil? Fácil. Bueno, puedo hacerte preguntas, más o menos yo intento hacer los controles, pero para la siguiente nota vamos a hacer un taller, ¿ya? Con notas, para tener esa nota del segundo, de la... ¿cómo le llaman? Ejercicio, le llaman acá, ¿ya? Eso. La próxima semana, recuerden que tenemos ya la evaluación de cátedra, la cátedra 1, entonces lo más probable es que entre a lo que veamos hoy, ¿ya? Lo que veamos el día de hoy entra para la cátedra de la siguiente clase. Quiero terminar de ver lo último en lo que habíamos quedado, ¿ya? Para poder agilizar. Y nosotros habíamos quedado en ver como alguna de las instalaciones. Vimos la parte de rutina de ordeño, el ordeño, ¿ya? Y más o menos yo les había dicho cómo podría ser una distribución de una lechería, ¿ya? Esto depende, ¿de qué depende? Porque las lecherías podemos encontrar sistemas estabulados como sistemas feedlot, sistemas de también bajo pastoreo, pero la idea es que aunque sea la parte de las instalaciones donde se hacen las ordeñas, tengan una distribución más o menos así. Donde se va a encontrar, depende del tipo de salas de ordeño. ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de salas de ordeño? Por acá me dicen espina de pescado. Rotatoria, creo que. ¿Cuál más? Paralelo. Bueno. En tándem, ¿ya? Depende del tipo de instalación, ¿ya? Que pueden ser simples, que es una sola línea, puede ser una sola línea, pero generalmente las que son en espina de pescado son dobles, porque justamente es como esa forma que tienen en espina de pescado. Entonces la instalación tiene que ubicarse acá, donde inicialmente va a haber la sala de espera, va a haber una sala de espera, donde los animales acá ingresan al sistema y tienen una sala donde posteriormente van después a estar, ¿ya? Entonces la idea es que en cuanto a la sala de ordeño, un diseño de establo sea de esta forma, ¿ya? Adicional a eso, bueno, depende del tipo de instalación, ese es un diseño más o menos para un establo de 50 vacas de producción y vacas de recría, aquellas que van a ser los reemplazos de esas vacas que están en ordeña. Entonces esta instalación se divide por diferentes lotes. Acá hay lotes que ahí están las vaquillas, hay terneras, acá en el lote número 7 hay terneras de 3 a 9 meses, hay terneras de 9 a 15 meses. Están separadas por lotes. Recuerdo que hablamos por qué se tiene que separar por lotes. Acá tenemos una separación por lotes. Acá tenemos un poco más las vaquillas que tienen 15 a 20 meses. Ya, acá lotes alrededor de la instalación, ¿ya? Y así más o menos es como se debería ubicar. Y también la vivienda de la persona que cuida, porque siempre tiene que haber una persona al lado de esas instalaciones. Más o menos es como un diseño, siempre es importante hacer un diseño de instalación. Además que acá también en la sala de ordeño, cuando se hacen los ordeños, también salen residuos de los purines, estiércol, por lo tanto debería haber un lugar donde se depositen esos desechos, ¿ya? Entonces eso es como lo importante, y ahí era donde tenían ustedes su lectura, que se las dejé la lectura adicional, ¿ya? Otra cosa importante tiene que ver con dónde alojar a las terneras, ¿ya? Bajo qué sistemas.
Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo ideal es que cuando se hacen instalaciones para las terneras, hay que considerar diferentes puntos, porque las terneras son críticas, digamos, esa etapa es crítica porque tienden a tener muchas enfermedades. ¿Cómo que enfermedades pueden tener las terneras que están en crecimiento? Enfermedades comunes que le ocurren a las terneras. Diarreas. ¿Cuál? No tanto coronavirus, no. ¿Qué otra? Una que es porque se vacuna también. Hace parte de los planes de vacunales de las influenza, para influenza, sufren mucho. Enfermedades de tipo digestivas, entéricas y también enfermedades como respiratorias, neumonías, para influenza, son muy susceptibles las terneras a ese tipo. Entonces, por lo tanto, estos lugares tienen que tener suficiente espacio. Vamos a abrir una pregunta para... ¿Qué quieren preguntar? ¿Vacuna? ¿Las vacunas? Ya. Hola. Buenas. Hola. Ya. Siéntese, acomode que le tenemos una preguntita. De premio. ¿Ya? ¿Contra qué enfermedades son susceptibles las terneras en esta etapa que están lactando? Enfermedades. ¿Que me digas dos? Estimada doctora. No sé, pero... Es obligación responder. Ese es su pase de entrada para... Ya, piénselo, después le pregunta. Ya. Entonces habíamos dicho, las instalaciones para las terneras tienen que tener condiciones especiales, porque ellas son susceptibles, muy susceptibles a enfermedades. Si bien a través de la leche, a través del calostro es el sistema de inmunidad que tienen inicialmente, pero después hay que vacunarlas. Ya habíamos visto. Para eso vienen las vacunas de diarrea viral bovina, la que es para influenza, ya, enfermedades clostridiales, todas estas se tienen que vacunar. Pero las instalaciones para las terneras, lo ideal es que tengan buen espacio, que ellas tengan un buen espacio porque son como cabros chicos, también necesitan espacio para poderse mover, para poder estar. Ya, tienen que tener aparte buen espacio, buena ventilación, tienen que tener un buen drenaje, la cama tiene que estar siempre seca, limpia, son condiciones especiales que tiene que tener. ¿Ya? Los comederos, tienen que tener comederos disponibles, también las mamaderas en caso de que tengan mamaderas o la instalación para la toma de agua. ¿Ya? Esos son como puntos a considerar. Ya después vamos a enfocarnos en cómo debería ser este tipo de instalaciones, porque no solamente se encuentran de esta forma, sino hay también casetas individuales. ¿Ya? Eso de pronto sí lo vieron. ¿Ya? Entonces, si yo también quiero hacer, o cómo debería ser una distribución hay diferentes distribuciones, pero para las ternereras, que ellas tengan una zona de descanso, una zona donde puedan estar, que tengan heno, que tengan un lugar seco. Van a tener una zona que es más húmeda, donde ellos van a depositar todas las eyecciones y donde tenga un pequeño declive para que puedan caer. Ya, que tengan heno, que tengan agua disponible y que tengan un flujo de aire, más o menos un terneril tiene que estar alrededor de 1,20 y tiene que tener siempre flujos de aire, tiene que tener, ojalá que tenga un agua, un techo a un agua, ¿ya? Eso es como perdón. Ya. Eso es como digamos, una distribución. Lo ideal es que sean de ese tipo, pero hay también, yo puedo encontrar estas que son un poco más de costos, un poco son individualizadas por el tipo
de material con el que se construyen, pero también lo ideal es que tengan resguardo, que tengan así ese resguardo, sobre todo en épocas donde hace mayor frío, que también son susceptibles las terneras. De hecho, hay acá instalaciones, si ven, esta ternera tiene como un saquito. Un chalequito. Un chalequito, claro, como los verdes se ve. De hecho, si ustedes buscan en AliExpress, buscan en estas aplicaciones, encuentran que venden, ya las están vendiendo para la época de invierno, justamente para las terneras, ya, que ahí tiene que mirar un costo-beneficio. ¿Por qué es necesario resguardarlas? Por lo mismo que habíamos dicho antes, porque además a mí me interesa que la ternera gane peso, ¿sí? Es supremamente importante. Y eso es lo que vamos a ver en lo que corresponde a la clase de hoy, del por qué la importancia de que la ternera gane peso y no pierda, porque al tratar de resguardar, al tratar de termorregular, ella no va a ganar lo que debería hacer, ¿ya? Entonces eso es para que miremos diferentes instalaciones con las que se pueden hacer, ¿ya? Eso depende mucho de los costos de inversión. Profe, ¿esas son solamente estancias como de comedero o ahí viven? Siempre. No, acá viven. ¿Sí? ¿Cuál acá estas? ¿O dices todas? Así como que no tienen otro espacio como más grande. ¿O? No, acá las puedo yo dejar para que estén y darles, porque ellas están netamente consumiendo leche. Ya inicialmente consumen leche. Como tenemos que empezar a hacer la transición, ¿sí? Empiezo a llevar acá el alimento, ahí hasta que ya empiezan, un poco están más grandes, pero ahorita te digo cuáles son las ventajas y las desventajas, porque yo también puedo tenerlas, porque estas son más que todo como individualizadas, pero también las puedo tener juntas. El problema de tenerlas juntas Es que si se enferma una no saben cuál es. Sí, ese es como un problema. Es diferente manejarlas como, por ejemplo, los pollos sí los puedo tener juntos, ¿sí? Igual los pollos también les pasa, si uno se enferma y todo, ¿sí? No es como las instalaciones, ¿ya? Bueno, eso ya lo teníamos, lo tenía para la clase pasada. Y acá ya tenía su tarea, que lo tienen con respecto a la lectura, para el manejo del agua y los puritos. ¿Ya? Y acá es lo que corresponde a la clase de hoy. Vamos a ver algunas prácticas, manejos que se hacen con terneros. ¿Ya? Consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero es que en las instalaciones, en las explotaciones de lechería, las crías que nacen, acá es importante saber, ¿ya? Las crías pueden ser machos o pueden ser hembras, ¿ya? Independientemente del sistema. Pueden ser machos o pueden ser hembras. Si un sistema de producción realmente se dedica a lo que es producción de leche, lo ideal que uno quiere es que sean solo hembras, ¿sí? Porque esas van a ser los reemplazos. Pero para poder tener hembras, uno tiene que invertir y utilizar semen sexado. Que ya vengan, que me garanticen que las inseminaciones solo voy a obtener hembras, ¿ya? Pero este semen sexado también implica costos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace generalmente los que no tienen tanto recurso y no lo tienen tan tecnificado? Hacen inseminaciones artificiales con la probabilidad, digamos, está la probabilidad de que sea 50-50, ¿no? En el caso de 50-50. ¿Qué pasa en las lecherías? Buenas. Ya. ¿Cuál es el pase? Tienen pase de entrada, estimado caballero. Se sienta y viene una pregunta. Ya. ¿Cuáles son las enfermedades? Solo una, de que los terneros son susceptibles en los primeros meses de vida. La enfermedad de la cuota sulfática.
que te pasa, te dan alimento que no corresponde a la etapa de vida del ternero. Vamos a valérsela. ¿Sí? ¿La valemos? Sí. Ya, la vale. Ya, pasa ahí. Ya. Entonces, decíamos que tenemos la probabilidad de que una inseminación sea 50-50. 50 hembras, 50 machos. Ahora, ¿qué pasa con los machos en una lechería? La carne, ¿o no? Se venden. Entonces hay que tener eso en cuenta. Los machos se venden. Si el sistema no los necesita, si la lechería no los va a tener como reproductor, el macho se venden a personas que hacen la engorda. ¿Ya? Doctora, Dígame. tengo una consulta. ¿Esos animales tienen menor valor agregado porque son animales que son como de lechería? O sea, es un animal con otra contextura, otro peso, de canal. Valor agregado, ¿te refieres a? Es más barato. Es más barato. Sí, esa carne, y además porque su destino no es producción de carne, sino es para producción en leche. Entonces no va a tener la misma carne, no va a tener la misma carne en vara, no la tiene. Pero se engordan. Anteriormente los machos se sacrificaban, pero ahora se engordan, sí, se utiliza la carne. Ya, entonces por este lado los machos, ¿sí? La mayoría de las lecherías no utilizan macho, sino inseminaciones artificiales. Inseminación artificial es como lo más económico. Entonces esa es una de las cosas importantes, que los machos se van a engordar y las hembras generalmente se utilizan para recría. Van a ser los reemplazos de las vacas que van saliendo de un sistema. Lo ideal es que ya cuando la hembra más o menos cumple su ciclo productivo, que es alrededor de los 5 partos, depende de qué tan buena es la hembra, ya va a tener un reemplazo, ya va a tener un reemplazo. Entonces, bueno, ya habíamos visto como lo especial, y nosotros tenemos diferentes, o el ternero tiene diferentes etapas desde que nace hasta que va a ser una vaca productora de leche, y tiene que pasar por diferentes, como yo les dije, por diferentes etapas, desde el nacimiento hasta que tiene el destete, comienza el crecimiento hasta la maduración. Entonces eso es lo que vamos a ver, y yo voy a comenzar acá desde el nacimiento, ese manejo de los terneros. Y acá les decía yo, esta gráfica es supremamente importante y me muestra acá cómo es la tasa de crecimiento de las terneras y cómo va evolucionando su condición corporal. Recuerden, y esto no se les olvide, yo le digo a mis estudiantes, que en la lechería más importante que la edad es el peso. Ya, es supremamente importante para poder ingresar una hembra a producción de leche. Entonces, ¿por qué es importante? Si ustedes ven acá en esta gráfica, tengo lo que está en el eje Y, es el incremento del peso corporal versus la edad en meses. Y ven acá en esto que hay una línea que dice normal, que esto sería lo normal o lo que uno esperaría que fuera lo ideal, ¿ya? Que la hembra más o menos está entrando a la pubertad, según esta línea, aproximadamente entre los 9, 10 meses, que eso sería como lo ideal, ¿ya? Más o menos con una condición corporal debería estar alrededor de 45, o sea, depende de 45% de su peso de adulto, hacia acá la pubertad, ¿ya? Calculando que más o menos una vaca de producción de leche en promedio tiene 450, 500 kilogramos por 4, debería estar alrededor de como unos 90, un poco más de kilogramos de peso, ¿ya? Ahora, esto sería lo normal. ¿Qué pasa
si está en baja condición corporal. Si está en baja condición corporal, acá es esta línea que está acá. Si hay una baja condición corporal, esa hembra se va a demorar más tiempo en entrar en la pubertad. O sea, estoy hablando de pubertad como cuando empieza a ciclar. Entonces se va a demorar y eso me retrasa absolutamente todo el inicio de la etapa reproductiva. Entonces siguiendo, bueno, si yo sigo, porque me interesa acá que veamos lo que es la línea normal, porque esto se compara con la condición corporal, que ustedes ya tuvieron ese paper, lo vieron. Si yo ahora me remito acá y veo también la edad de meses junto con la condición corporal al parto, se esperaría o lo ideal sería que en el primer parto la hembra tenga, que son alrededor de los 22 meses, tenga una condición corporal de 80-85% de el peso que debería tener de la vaca adulta, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si exactamente lo mismo? Si hay una baja condición corporal, esto se me va a... Claro, se va a demorar más tiempo, yo tengo que esperar más tiempo. Por eso es que es muy importante el peso y tiene que ver con condición corporal. Eso por un lado, en el caso de que se retrase, porque detrás de todo esto está la alimentación. ¿Ya? Y la alimentación es supremamente clave para poder lograr el peso y la condición corporal. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Porque podemos pasar esto, que yo sobrealimente, ¿ya? Porque que llegue al peso ideal, pero si yo empiezo a darle comida a la hembra, vean desde el punto de vista fisiológico, ¿qué creen ustedes que pasaría? Porque lo ideal es que sea el peso lo que prime. Si le doy comida para poder llegar al peso ideal, 350, 380, depende de la raza de la vaca. Sería lo ideal, sería bueno para un sistema. ¿Qué creen ustedes? Desde el punto de vista fisiológico, económico, ¿qué creen que pasaría? Estimados doctores. Todos los extremos son malos. Todos. Ahí les doy la pista. ¿Qué pasaría? Para este lado. Igual afecta la fertilidad o la capacidad reproductiva de la vaca para Ya, por ahí, ¿por qué? Quizás porque altera los ciclos hormonales. ¿Activa? No, Altera. los altera. Y altera La los... producción hormonal. Ya tiene que ver con la parte de la reproducción. Sí, tiene que ver con la parte de la ¿Hay un reproducción. problema en los partos? Además, sí. En el crecimiento del animal. En el crecimiento, por ahí, más o menos, ya. Allá tratar de obtener si va a haber alteraciones, porque esta vaquilla va a empezar a acumular grasa. Ya va a acumular grasa en diferentes órganos. Va a acumular grasa en glándula mamaria, que no me interesa que todavía, porque ya tiene que madurar. Alrededor de los ovarios también, entonces sí va a ser también un problema para la reproducción. Correcto, va a ser un problema, pero por el engrasamiento. Entonces, por eso es que lo ideal también es acá el crecimiento rápido, porque van a ver que son prácticas que realizan. Se llama precociar las hembras, ¿sí? Precociarlas. Pero eso también a la larga tiene un problema y tiene implicaciones de... Entonces, lo ideal es que nosotros podamos tenerla acá, de acuerdo a la raza, al peso que es, para que empiece su reproducción. Y si se demora más también va a tener, y eso tiene implicancias en cuanto a costos, a los costos, porque esta hembra va a ser una hembra que todavía no ha alcanzado el peso, pero que todavía está en el sistema, entonces va a demorar quizás 6 meses más, que es 6 meses que se está alimentando, pero no está produciendo. Entonces eso es como importante. Ahora, es una cosa que tenemos que tener claro y en las diferentes fases, tanto en la pubertad, desde que nace, en la pubertad, en el crecimiento, en el parto, preparto, posparto,
En esas diferentes fases hay unos cuidados especiales que se requieren en esos animales, diferentes cuidados especiales. ¿Ya? Y yo voy a empezar a hablar desde que son terneras. Voy a sacar al ternero, porque el ternero ya no nos interesa. Y tener consideraciones, solamente centrarse. ¿Ya? Hay que tener cuidados también, cuidados que debe tener esa vaca ternera recién nacido. Primero es un factor importante el preparto, ¿ya? Y para que ese preparto sea exitoso deben haber diferentes condiciones. Primero se tiene que planificar la temporada de los partos. Ojalá los partos se concentran aquí en Chile en época de primavera, por la disponibilidad de alimentos. Entonces se tienen que planificar, generalmente se planifican para que coincidan todas ahí. Se planifican. Y además para que sea una etapa más tranquila y por el acceso al alimento. Se debe tener un lugar especial, ojalá junto a la casa de la persona que es el cuidador o algo así, para que pueda monitorear las vacas en caso de que presenten alguna distosia. Ya, cualquier implicación y sea necesario intervenir. Ojalá, bueno, porque lo ideal es que siempre que haya una distosia, una intervención, sea intervención netamente del médico veterinario, pero a veces veterinarios no hay, esta semana sí, justamente por allá en Parral teníamos un caso donde veterinarios no habían cerca, teníamos un caballo que se cayó y no tenías pero ahí por eso trabajo hay, mucho trabajo para nosotros hay, pero no concentrado acá en Santiago, hay que quizás salir. Y no había nadie que atendiera, un veterinario, y se demoraron mucho tiempo en poder llegar, un caballo con dolor, un caballo que estaba caído. Entonces, ahora yo acá cuando les digo, ojalá las intervenciones que sean necesarias y que solamente los médicos veterinarios, pero en algunas ocasiones hay que ayudar, si la persona que esté a cargo, un personal, uno darle indicaciones sí o sí, por lo menos las primarias, atención primaria mientras llegamos nosotros, pero que sea con todos los cuidados del caso. ¿Ya? Entonces esos son los cuidados los cuidados preparto que hay que tener. Un lugar cercano, tener planificada la temporada de los partos, sí, y en caso de intervenciones, ojalá desde lo posible que sea que un veterinario lo haga. ¿Ya? Bueno, también otra de las cosas importantes de esta etapa de los cuidados que hay que tener con la vaca ternero es cuando ya sea el parto, por permitir siempre el contacto del ternero con su mamá. Es clave, es supremamente importante, yo digo que es como lo más clave de esta etapa del parto en las primeras horas. ¿Ya? Ahora, el posparto, cosas que ustedes vieron en Repro. Ya, si no hay ningún inconveniente durante esta etapa, ¿cuáles son los cuidados iniciales que hay que hacer con los terneros cuando nacen? Lo primero, lograr que respiren. Ya, eso es lo importante. La hembra generalmente hace todo el trabajo de ayudar, de lamer, de limpiar, de estimular. Pero en caso de que no veamos ninguna respuesta, también el personal que está a cargo, que hace la intervención, tratar de ayudarle a quitar las membranas, despejarle la vía aérea. ¿Ya? Suministrarle calostro. El suministro de calostro es supremamente importante. Hay que estimular también al ternero a la toma del calostro. En caso de que no tenga ese reflejo de succión, tenemos que de pronto guiar. Lo ideal es que el calostro se entre 1-2 horas posterior al parto. Tiene que tomarse ese calostro en esa época. Ya, bueno, lo siguiente es que, bueno, como saben ustedes, en los casos donde no hay intervención, el cordón se rompe solo.
El cordón se rompe solo, no hay necesidad de hacer ningún corte. Pero siempre sí o sí, ojalá lo que hay que hacer es desinfectar. Desinfectar con productos desinfectantes que tengamos, pero no alcohol. Ya, alcohol no. Yodo, generalmente es lo que tienen en los sistemas productivos, hacer toda la inmersión del cordón umbilical en la solución yodada para evitar diferentes enfermedades. Entonces esos son los cuidados. ¿Qué otros manejos se hacen en los terneros? Ustedes me van a ayudar. ¿Qué otro tipo de manejo? Ya hablamos inicialmente. Tienen que consumir calostro, mirar las vías aéreas que estén permeables, que sean, ¿ya? El ombligo, ya. ¿Qué otras prácticas se hacen en los terneros? ¿Con temperatura? ¿Pero del ternero o del ambiente? De eso es más que todo como lo que dije. ¿Qué otras prácticas se deberían hacer en los terneros recién nacidos? Prácticas de manejo. ¿Qué consideran? ¿Qué creen ustedes? No refrigeran. ¿No se practica como ese 1, 2, 3 que se practica en los caballos? Que es como a la hora de pararse, ¿se practica igual en internet? Sí, lo ideal es tener esa Como protocolo. como protocolo. Sí. Identificarlos. Por ahí dice, sí, eso también es práctica. La mamá no lo rechaza. Prácticas de manejo. ¿Qué hacemos? Dale calor. Darle calor. Como Depende de dónde nazca. Algo más simple, quizá, que tiene que ver con la lámina que les puse de la condición corporal. El peso. Esto es supremamente importante. Acuérdense que lo que vamos a ver nosotros es cómo es la evolución de este bicho. ¿Ya? Besarlos, poderlos identificar, bueno, el ombligo, mirar que las vías aéreas esté permeable, que consuma calostro, ¿ya? Lo otro viene más que todo es con el ambiente, tener el ambiente adecuado, ya que no va a tener frío, depende de donde sea igual el nacimiento, si es en libre o si tiene una instalación donde, ¿ya? Entonces lo ideal es que esto es como lo primario, ¿ya? Lo primario, las prácticas de manejo primario que se hacen. El calostro, ¿sí? Una de las cosas importantes y es el consumo del calostro. ¿Y por qué es importante ese calostro? Por los anticuerpos que tiene, las inmunoglobulinas que tiene ese anticuerpo. Y es importante porque en el primer ordeño, si ustedes ven, bueno, eso es la composición de la leche en los diferentes ordeños. Por ejemplo, en el primer ordeño, que es el que corresponde posterior al parto, ya el calostro tiene esta mayor cantidad de sólidos totales, digamos es la leche que tiene mayor cantidad de cosas, ya tiene 6% de anticuerpos. Y a medida que va pasando los ordeños, va disminuyendo, es como la leche que está ya en esa leche en transición, va disminuyendo hasta que ya queda completamente lo que debería ser. Entonces, por eso es que es importante la importancia de que el ternero tome esta leche como un sistema de inmunidad importante para él. Ya. Bueno, lo siguiente es que dentro de las prácticas se tiene que tener ya los cobertizos donde van a ubicarse los terneros. Siempre lo importante es que ese primer contacto entre la hembra y la cría. Uno, porque le va a servir también a la hembra para ayudar a estimular la producción de leche, ¿sí? Le va a ayudar.
Pero por otro lado, depende del tipo de sistema, lo ideal también es que podamos contar ya con los lugares, los terneriles, donde se van a albergar los terneros. Generalmente en las lecherías lo que se hacen son destetes precoces. Más que destetes precoces es separar la hembra de la cría. Se dejan unas horas y luego se lleva los terneros al terneril y las hembras se van a pastorear o se van al sistema productivo. Entonces, para poder preparar esos cobertizos para los terneros, siempre hay que tener en cuenta lo que les dije yo, la cama limpia, la temperatura para ellos es supremamente importante para poder termorregular. Y si hay algún cambio en temperatura, va a afectar directamente el peso y eso es lo que no queremos. Entonces, acá yo tengo dos comparaciones en cuanto a lo que debería ser, o lo que, no lo que debería ser, sino hasta cuánto es como lo mínimo que entre vaca Holstein, vaca Jersey, como puede termorregular. Vamos, después de esto ya empieza a haber una pérdida totalmente importante de peso. Una vaca Holstein más o menos aguanta hasta 5 grados, ¿sí?, centígrados, y ya de ahí, y esas son vacas de frío. En condiciones normales, pero bajo condiciones de lluvia y viento, hasta 12 grados. Ya después empieza a quemar más, necesita para termorregular. Y acá han comparado con la vaca Jersey. Algo supremamente importante, bueno, es que todos los protocolos que se hagan, todas las intervenciones que se hagan tanto con terneros, con hembras, con vacas, tienen que considerarse y basarse en el bienestar animal. Siempre tiene ojalá, y hay juguetes para los terneros, también se pueden contar con juguetes, todo depende de las instalaciones, pero si son niños, son como niños también que requieren poder jugar, y son saltarines y brincan, entonces podemos encontrar terneriles. Cuando se albergan en este tipo de instalaciones, lo ideal o lo mínimo que deberían tener es que sean 2 metros cuadrados por animal, ¿ya? Y más o menos que dentro de albergue una temperatura entre 15 y 25 grados, más o menos es lo que se buscaría para que puedan termorregular esas terneras. Ya, acá tengo también, o sea, porque esos terneriles pueden ser de forma colectiva, puedo tener varios animales de forma colectiva, y acá el espacio mínimo debería ser entre 1,5 metros, donde estén alrededor de alrededor de 6 a 8 animales en una instalación colectiva. Ya, acá yo tengo como una comparación de las ventajas y desventajas que tiene los alojamientos de tipo individual y los alojamientos que son de forma colectiva. Ventajas, algunas ventajas y desventajas. Acá les voy a leer algunas, después se las dejo yo. Por ejemplo, los alojamientos individuales, acá se reduce el riesgo de enfermedad infecciosa. Lo primero que vamos a hablar, hay reducción. En cambio, acá hay más probabilidades de que haya, cuando están en grupos, infecciones. ¿Ya? Aquí yo voy a tener una atención individual que sea mejor a comparación de que en los colectivos debo separar los animales, debo hacer más prácticas de manejo. Y pues hay varios puntos importantes para tocar ahí en esta parte, se los voy a dejar para que se los lean, que son las ventajas y desventajas de utilizar los dos tipos de instalaciones. Lo otro son los tipos de crianza en los sistemas de producción. Hay algunas crianzas que son de tipo natural o artificial. Ya las crianzas, ya lo que es natural ya se ha dejado mucho atrás, ya no se utilizan en las lecherías. Más que todo se utilizan para producción en carne, porque es cuando el ternero permanece continuamente al lado de su madre, ¿ya? Eso tiene las ventajas de que en la lechería de animales de carne, que todo el tiempo se va a alimentar de leche, por lo tanto
la ganancia de peso es mayor. ¿Ya? Pero a veces se utiliza, a veces se utiliza en lechería. A veces se utiliza en lechería como un estímulo para la bajada de la leche. ¿Ya? Y acá es donde aparece el ternero al lado de la vaca. ¿Ya? La que les estoy diciendo. Se deja, inicialmente la vaca va a ordeño, va con el ternero al lado y eso le ayuda, digamos, al tenerlo cerca visualmente, ayuda para que descienda la leche. ¿Ya? A veces en este tipo de crianza se ordeñan tres pezones y se le deja uno a la cría, que es el que va a utilizar. ¿Ya? Y el otro tipo de crianza es con vaca nodriza. La cría se separa a los 2 a 5 días, se separa y se lleva a otra madre que tenga cría. Digamos, a veces se utiliza este tipo de crianza. Y una vaca puede ser nodriza hasta de 4 crías. Puede producir, puede alimentar hasta 4 crías. Bueno, acá lo importante es que, bueno, en estos tipos de crianza, como las terneras están tomando leche y además están también se está incorporando el otro tipo de alimentación que tienen, porque tienen que convertirse en rumiantes, es que tengan acceso a forraje desde la primera semana. Acá eso es lo importante en las lecherías, ¿ya? Lo otro importante en los sistemas de crianza, cuando se les da leche, en los sistemas artificiales, y es que la leche tiene que darse, ojalá que sea así, justamente hablando de la gotera esofágica, ¿no? Tiene que ser a 45 grados, la mamadera se tiene que entregar así a esa altura de 45 grados para favorecer y para que no se vaya a depositar en el rumen, porque todavía no están maduros, ¿sí? No están maduros. Entonces esos son los tipos de crianza que existen. Manejos. Otro tipo de manejos que se hacen al primer mes. Ya se los dije. La idea era que ustedes me ayudaran. Ya, ¿qué otro tipo de manejos se hacen? Ya hablamos de los iniciales, los primarios. ¿Qué otras actividades se hacen en lecherías? ¿Qué consideran ustedes? Ya lo vieron el primero. El descorne. Ya, ¿qué más? Le voy a bueno, castración, con la aseveración de en caso de que se dejen los machos. Las castraciones. ¿Qué otra? Vacunaciones. Ya, también, porque por acá lo dijimos, alguien lo dijo, ya. Identificación, ya. ¿Qué más? ¿Han escuchado más? ¿Qué otra? ¿Prácticas? En las hembras. No, los primeros meses no se hacen arreglos. ¿Qué otras consideran? Organización. ¿El primer mes? ¿En el primer mes? El ombligo, sí. Estamos en el primero. Todavía estamos en las terneras. Por eso les decía, en las terneras. Todavía vaquillas, todavía no. ¿El ombligo no se vuelve a ver durante el mes? No, si queda con buena desinfección, no hay necesidad. Ya se seca y se cae solo. ¿Desparasitación? También, sí, podemos hacer. Parasitación. Bueno, ya me quedé donde estoy. Bueno, veamos. Ahora sí. No sé, siempre se les olvida lo más obvio.
siempre se les olvida lo más obvio, que es volverlos a pesar. Me los pesan siempre cuando nacen y de ahí nunca más. Nunca más me vuelven a pesar. Importante, claro. Acuérdense de la gráfica inicial que les mostré. Lo más importante es el peso, porque el peso me determina cuándo comienza esa vaca la edad reproductiva. Y si no sabemos cuánto pesa, ¿ya? Entonces, supremamente importante es práctica pesarla. Generalmente, a veces se pesan una vez en la semana o cada 2 semanas, ¿sí? Se llevan a la pesa. Entonces, la forma que tengo de controlar y anotar los pesos, supremamente importante, ¿ya? Para saber las ganancias de pesos. Lo siguiente que se hacen son los descornes o los desbotones. ¿Por qué se hace este tipo de prácticas? Para que no se hagan daño, ¿sí? Correcto, se hacen. Y ojalá, siempre, y también pensando justamente eso, es que se hagan en el primer mes. En el primer mes que se haga ese, porque acá todavía es un botoncito, todavía no está bien formado, entonces ahí se pueden utilizar. Hay unas pomadas que se colocan ahí, que son cauterizadoras, o también hay unos cauterizadores que se colocan directamente, por acá hay unos se colocan directamente, y queman ese botoncito. Con eso no evitamos que salga el cuerno. Caso cuando está un poco más grande esos cuernos, hay que hacer descornes, pero eso ya implica que ya va a haber irrigación a ese cuerno y hay que cauterizar, ¿ya? Y aplicar anestesia. Hay que siempre ser bajo anestesia. Bueno, generalmente se hacen a la tercera semana de edad. Otra de las prácticas que se hace, y les dije yo, pensando en la lechería y pensando en las terneras, los cortes de los pezones supernumerarios se cortan en esos primeros meses. Las vacunaciones, me lo dijeron, de acuerdo a la zona, generalmente se vacuna contra diarrea viral bovina, contra rinotraqueitis infecciosa bovina, para influenza y otras vacunas de acuerdo a el plan vacunal de la zona, ¿ya? Entonces ahí no se les vaya a olvidar, el peso. Ya. Entonces, consideraciones así importantes antes de irnos al receso, ¿ya? Que en los terneros siempre la nariz tiene que estar libre de secreciones, porque también acuérdense que son muy susceptibles a enfermedades respiratorias. Entonces, libres de secreciones, mucopurulentas. Las mucosas tienen que ser húmedas, frescas, pero sin ninguna secreción de ese tipo. Las terneras siempre tienen que estar alertas, receptivas. Nosotros cuando vamos a una instalación vemos las terneras, ellas para demostrarnos que están alertas, como que hacen las orejas como para atrás, como que miran atrás y lo miran a uno así de reojo. Ahí me indican ese tipo de comportamientos. Los ombligos secos, libres de infecciones, la boca libre de ulceraciones. La idea es que puedan levantarse, caminar, que no tengan ningún signo de también enfermedad articular. Que se alimenten solos, revisar constantemente los estados de hidratación de los animales. Siempre es importante. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se mide? ¿Cómo se evalúan los estados de hidratación? Antes de irnos al receso. Mucosas. ¿Sí? ¿De qué otra forma miramos los estados de hidratación? ¿De pliegue cutáneo? El pelo, ¿cómo andan el pelo? No, otra. El ojo, claro, el ojo. Ahí también es un indicador. Parece que el ojo tiende a irse hacia atrás cuando tenemos.
¿ya? Pero siempre lo vamos a ver generalmente en las mucosas secas, animal deshidratado, el ojo tiene que estar, ¿ya? Bien. Entonces, con esto, bueno, lo vamos a dejar acá, vamos a hacer un receso, unos 10 minutos, para continuar y terminar después. Ahora sí, ir vaquilla, vaca, lo que se tiene que hacer, ¿ya? Sí.